unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Muy amados y anhelados, deseados hermanos, amigos en el Señor. Perdón que reconozca en este tiempo, ¿no?, esta necesidad de reencontrarnos. Han pasado ya varios meses. Estamos hablando de, me parece, partimos como en marzo, abril, mayo, junio. Estamos muy cerquita ya de cumplir, o estamos cumpliendo 5 meses. No ha sido fácil, pero bendito es el Señor, ¿no? La luz del túnel ya se nota, ya no es un punto, ya es una claridad. Entendemos que estamos de verdad tan cerca de reencontrarnos, de volver a vernos entre todos, de volver a abrazarnos en la gracia del Señor. Les saludamos con mucho afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hoy día, amados hermanos, quiero invitarle a que conversemos acerca de esta instrucción apostólica. Si usted gusta, inmediatamente, por favor, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Hemos leído hasta el versículo 21 que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Cuando hablábamos de la sabiduría, cuidamos de leer hasta el versículo 21, a partir del verso 15. Mirad con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y el verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo hicimos porque ese subtítulo no nos ayuda. Esta vez no nos ayuda en nada. Más bien dificulta, distorsiona el sentido, porque si no hay mucho cuidado, alguien podría pensar que hay diferencia entre el versículo 20 y el 21. Es como que el 21 fuera otro tema. No, no es otro tema. Hermanos, los subtítulos, ustedes saben, muchos saben, los subtítulos tienen un sentido de apoyo, no más. No está dentro de lo que la Escritura dice, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Los subtítulos son apoyo hecho puesto con los hermanos. No está dentro de la inspiración, ¿eh? Por tanto, lo que quisiéramos, por gracia del Señor, mostrar es que cuando la Escritura dice, en este llamado quinto andar, que hay que andar en sabiduría o hay que andar como sabios, ese corte sobre el verso 21 no está bien, debe leerse como una sola verdad. O sea, andar como sabios incluye lo del verso 22 en adelante. Por ejemplo, Efesios 5, 22 en adelante. ¿Qué va a decir? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Lo hemos dicho antes, hermanos, hermanas, que existe diferencia entre el sabio y el necio. El necio es el que dice: no hay Dios, vivo como quiero. El sabio es el que vive en el temor del Señor. Entonces el verso 22 va a decir: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Ahí hay temor de Dios, ¿ve?
23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Amén al Señor. ¿Qué es lo que quisiéramos, por la gracia de Dios, dejar presentado en primer término? Hermanos, primer término. Que cuando estamos hablando de vivir o de andar en sabiduría, eso incluye, pero incluye preferentemente la relación de casa, la relación de familia. Y se inicia obviamente en esta relación de matrimonio. Entonces, un buen título para este día, para este tiempo de conversación, de exhortación, debería ser algo así como matrimonio en sabiduría, por decirlo de alguna manera. O llevando adelante un matrimonio, o nuestro matrimonio en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque primero, la sabiduría es necesaria para gobernar. Ustedes no han olvidado eso. Y la casa, la familia, necesita gobierno. Absolutamente. ¿Por qué más? Porque es en la casa, es en la familia donde se van a constituir los hombres y las mujeres que mañana van a asumir responsabilidades. Es en la casa donde empezamos a trabajar con los pequeños templos que deben ir creciendo y desarrollándose hasta constituirse en un templo santo para el Señor. Estoy hablando de los hijos, no hay duda. Es finalmente en la casa, en la familia, bajo el matrimonio, que debe establecerse un ambiente, debe establecerse un cuidado, ¿no? Una relación, un aire en que se note que hay presencia de Dios. Es en la casa. Entonces, hoy día, ¿por qué no conversamos acerca de la necesidad y cómo es posible? Obvio que es posible que se establezca un matrimonio, hermanos, un matrimonio en sabiduría o bajo la sabiduría de Dios. De tal manera que por la sabiduría de Dios alcancemos a agradar al Señor, alcancemos a ser bendecidos en el Señor. Lo primero que tendríamos que decir, lo primero que tenemos que decir es que el matrimonio, santos hermanos, si fue constituido por Dios, usted no tiene duda de eso, ¿verdad? El matrimonio no es un invento humano, no es un invento de la sociedad, no es un invento de gobierno alguno en el mundo. El matrimonio lo estableció Dios, nuestro bendito Padre. Él dispuso, Él dijo, capítulo 2 de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El Padre lo dispuso y Él dice, la Escritura, que tomó del hombre, tomó una parte de su propio cuerpo. Eso es de verdad hermoso, hermano. ¿Por qué no me acompaña, por favor? Primero, en el capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1 de Génesis. Partamos por allí, pues. Génesis 1, versículo 27 y 28. ¿Qué dice el verso 27?
Y creó Dios al hombre a su imagen, decimos amén. A imagen de Dios lo creó, seguimos. Varón y hembra los creó. Es una verdad a la que decimos amén, y cualquier otra cosa distinta de esto constituye pecado delante de Dios. Versículo 28. Establecida esta relación de varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo? A los que Él creó, varón y hembra. Los bendijo Dios. Y les dijo, varón y hembra, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es central para este día? Que Dios crea el matrimonio, crea esta relación, crea esta necesidad de dependencia mutua. Pablo va a decir, someteos unos a otros. Muy bien, el Señor crea esta necesidad de dependencia mutua y la crea entonces según su sabiduría, varón y hembra. Amén. Y en esa relación de varón y hembra, en ninguna otra no es posible. En la relación de varón y hembra, el Señor los bendice, profetiza sobre ellos, ordena sobre ellos, diciéndole, en esta relación, unidos, van a fructificar, van a dar fruto y van a poder multiplicarse. Eso de van a dar fruto no serán árboles secos, no serán árboles bajo maldición, no serán árboles que no provean para bendecir a otros. Ese es el punto. Fructificad y multiplicaos. En el capítulo 2 de Génesis, cuando el Señor ya está a manos a la obra, trabajando en todo aquello del ordenamiento que Él estaba haciendo, es donde nosotros encontramos por la gracia de Dios. En el versículo 18. Por allá en el versículo número 7, el Señor dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, lo formó del polvo y sopló en su nariz aliento de vida. El Espíritu es el que da vida, ¿no? Sopló en su nariz aliento de vida, o sea, sopló de su espíritu y dice que fue el hombre un ser viviente. Y el Señor le asignó trabajo, le asignó actividad, todo. Sin embargo, en el versículo 18 va a decir, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Eso es, le haré ayuda idónea. Versículo número 21 sería bueno, 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Hermanos, hermanas, no sacó hueso ni de la cabeza, ni de los pies, ni de las piernas. Ni de la cabeza, ni de las piernas, allá abajo, los pies, donde termina el cuerpo. Sacó un hueso de la costilla. El Señor había dicho, le haré ayuda idónea. Y luego que sacó la costilla, cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, una sola, y la trajo al hombre. Profeta Malaquías va a decir, ¿y por qué? Si en Dios había tanta abundancia, tanta bendición, ¿por qué hizo una sola mujer, una sola pareja? ¿Por qué hizo un solo hombre? Dices que Dios buscaba descendencia para él. El Señor quería iniciar un trato con este nuevo hombre, este hombre que estaba creando, que tenía propósito, que tenía sentido. Hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y de allí quería el Señor que saliera la descendencia. Por eso lo de fructificar y lo de multiplicaos. Y por eso que esa es la única forma en que el Señor bendice un matrimonio, es la única forma.
Pues bien, mire cómo dice entonces en el versículo 22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, 23. Dijo entonces Adán. Mire cómo, es que, bueno, no es el punto hoy, pero es muy hermoso porque la profecía, hermano, cómo fluye de la boca de un hombre santo, de un hombre que no había pecado, pues hermano. La imagen de Cristo estaba en él. Entonces, él estuvo durmiendo cuando el Señor le quitó una costilla o una porción de costilla, lo llevó, hizo la mujer y la trajo. Cuando la trajo, Adán ya había despertado, ya estaba bien, el Señor había hecho una operación. Imagínense una operación del Señor, clarita, sin cicatrices, sin malestar. Lo había hecho el Señor. ¡Aleluya! Sin embargo, dijo entonces Adán cuando ve allí a la dama, esto es ahora, dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Esto es ahora carne de mi carne y huesos de mi hueso. No busque nada, por favor, no busque nada. Pero el apóstol Pablo va a decir a los Efesios, en el capítulo 5, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo. Está hablando de la iglesia y Cristo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Adán lo dijo. Aleluya. Adán lo profetizó. Dijo, esto es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Será llamada varona porque de varón fue tomada. Verso 24. Por tanto, dice el Dios de los cielos, por tanto, dictamina él, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne. Orden de Dios, principio de Dios. ¿Qué dice el bendito Hijo de Dios cuando tiene que enfrentar el tema del matrimonio, hermanos? Mateo capítulo 19, por favor. Mateo capítulo 19. ¿Qué dice el bendito Hijo de Dios? Tenemos la palabra del Padre. ¿Qué dice el Hijo de Dios? Mateo capítulo 19. Mire desde el versículo 3, por favor. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio? Está hablando del Padre. ¿No habéis leído que el que lo hizo al principio? Dice, varón y hembra lo hizo. Y él vuelve a señalar este santo principio de Dios. No, que no haya duda. No, es que el Señor no fue claro. No, es clarito. El Padre lo dijo. Varón y hembra los creó. Y bendijo al varón y a la hembra, los bendijo. ¿Y qué hace el bendito Hijo en la tierra? Bueno, ¿acaso no han leído? Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5, y dijo, ¿qué dijo el que lo hizo? Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dirá el Señor Jesucristo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios? Cuando es derramado sobre toda carne y llena a sus obreros y llena a sus siervos de gracia, de capacidad y de revelación de la vida del Padre. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Efesios capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5. ¿Qué dice? Si el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿qué le dice al varón? Versículo 25. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero cuidado
Cuidado con confundirse, porque no es un amor según la carne, no es un amor de placer, de deseo, no es un amor en que yo soy el centro y solo me satisfago yo y da lo mismo el resto. Cuidado, cuidado. Maridos, amada, pues, esto es sabiduría por si acaso, ¿eh? Porque de eso estamos hablando. Un matrimonio en sabiduría. Aquí hay sabiduría. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como, ahí está la medida. Ahí está la medida. Hermanos, tantas veces nos hemos quejado. Y tantas veces nos ha parecido, comillas, que tenemos razón. El punto es que hay mandamiento del Señor. En la sabiduría de Dios, Él está constituyendo, está formando matrimonios en sabiduría. Pero no habrá sabiduría si no oigo al Señor. ¿Se acuerda cuando David le manda a Salomón? Esfuérzate, sé hombre, y no se aparte tu oído de la palabra del Señor, tal como lo enseñó Moisés, etc. Y el Señor, dice David, hará prosperar tu camino. Todo aquello que emprendas. Maridos, es por causa de la palabra, ¿ve? Maridos, amad a vuestras mujeres como, ahí está. Así como Cristo amó a la iglesia y como la amó, que se entregó a sí mismo por ella. Se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santísima. Entonces aquí hay que a lo menos decir dos cosas, pues. La primera, que el matrimonio, hermanos amados, varones, todos, también los jóvenes que están pensando que en las semanas, meses o años que vienen deben constituir su propio matrimonio. Jóvenes, para ustedes es palabra del Señor este día. Preste atención, preocúpese, subraye, vuelva a leer mañana. Porque, primero, ya lo dijo el Señor al comienzo, allá en Génesis, lo repitió el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, lo que Dios une, hermanos, no lo puede separar. No lo debe, cuidado, no lo debe hacer. Lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Bueno, todo eso está bien. Aquello en lo que Dios da capacidad para fructificar, nadie puede transformarlo de otra manera. No puede. Bendito es el Señor, nuestro Padre. Pero el punto es aquí, hermanos amados, que el matrimonio entonces deja de ser una acción que está centrada en deseos personales, carnales, que busca satisfacciones solo para uno. Deja de ser una cuestión que tiene como objetivo una cosa social, ni siquiera una cosa económica, por ningún lado, nunca, jamás. Primero, el matrimonio es una gran comisión de Dios. Es una gran comisión de Dios de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra y de tomar gobierno sobre las cosas que el Señor ha creado. Y al varón le va a decir el Señor, en primer lugar, le va a decir que él es el que tiene la responsabilidad de amar. Debe amar, pero ese amor no es cualquier amor, sino, como diría Jesucristo el Señor, yo les estoy dando ejemplo a ustedes, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por el otro. Ese es el punto. Cuando hablamos de amor en el matrimonio, estamos hablando de un hombre, de un varón, que conoce a Cristo el Señor, que la palabra está en su boca y que está dispuesto a sacar adelante una situación de matrimonio. El matrimonio no existe, santos hermanos, para los tiempos en que todo va bien, todos son besitos, todo es abrazo, todo es pasarlo bien, porque la juventud y la fuerza lo permiten. No. Bueno, está bien, pues. Los que puedan, el Señor les bendiga, gloria a Dios. Gloria a Dios por los que somos más jóvenes, dirá alguien por ahí. Claro.
Pero no es el punto, no es el objetivo, pues. El deseo de Dios es que el varón muestre alto amor para su esposa. ¿Pero cómo? No solo con acciones físicas, hermanos. Deberán haber atenciones, todo. Si podemos, algo vamos a leer del libro del Cantar de los Cantares. El único cantar que conocemos de Salomón. Si podemos, si alcanzamos. Pero si no, guarde esto en su corazón. Lo temporal, lo momentáneo, el regalito, el chocolate, todo eso. Si puede, llegue de vez en cuando una florcita, gloria a Dios, ¿por qué no? Si no son tan caras tampoco. No, pero no es lo de fondo es a la manera de Cristo. Reconozca, ese es el punto, que su esposa, que su mujer necesita ser santificada. Ese es el punto. Así como Cristo amó a la iglesia, ¿se fijó, no? Versículo número 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, pero dice, para santificarla. De nuevo, el punto no es, ay, tenemos un matrimonio tan lindo porque nunca tiene problema, nunca pasa nada malo. Ay, sí, todas las veces que... yo digo siempre la última palabra, dice el varón. No voy a entrar en ninguna figura ahí. No, el punto no es que vivimos bien en términos de que cada vez que la mujer levanta la voz, el marido dice, ya, mijita, está bien, amén. O cada vez que el hombre patea la puerta, entonces la mujer dice, ya mi amor, está bien. No es nada, no sea nada de eso, hermano, nada de eso. No tiene que ver con eso. Mire, de hecho es necesario algunas dificultades, es necesario de vez en cuando desacuerdo, es necesario que a veces uno piense blanco y el otro piense negro, para que cada uno entienda que ninguno es absoluto, ninguno tiene la plena verdad, ninguno tiene que, comillas, ganar, porque esto no es una guerra, mi hermano, esto no es una pelea diaria. Este es un acto de amor permanente. ¿Y cómo se muestra el amor? Como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. De esa manera, entonces, el varón ama a la esposa. Sí, pero la ama cuando la esposa necesita ser santificada. Cuando la cosa no es perfecta. Cuando la cosa tiene dificultades. Por eso que necesita la hermana ser tomada en amor, ser tomada y santificada en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en vez de reclamar tanto, en vez de decir tantas cosas, en vez de salir al patio a gritar y decir, ¡ay! ¿Por qué no? Bueno, un tiempo de oración le va a hacer muy bien. Primero, tiempo de oración. Segundo, llame a la esposa, siéntela ahí, y comience a trabajar en el lavamiento del agua por la palabra. Y empiece a ayudar al hermano. Y empiece a decir aquello que el Señor le ha mostrado, que hay debilidades porque no están conforme al principio de Dios, aquello que no está en el orden, aquello que no está en la correcta utilización de los tiempos, aquello que significa falta de administración, eso hay que formarlo. Y si el Señor al varón le da capacidad para entender lo que no está bien, es porque el Señor quiere que administre, quiere que establezca gobierno, para definir lo que está bien y desechar lo que está mal, para que permanezca la luz y desechar las tinieblas, etc. Esa es responsabilidad del amado hermano que quiere tener un matrimonio en sabiduría, que quiere hacer un matrimonio como sabio delante del Señor. Debo avanzar, hermanos. Sería injusto que solo hablara de los varones todo este tiempo. No estaría bien. Pero aquí hay una gran responsabilidad para los varones y yo espero que el Espíritu Santo del Señor les dé luz, les dé claridad, les dé entendimiento. Y lo primero, lo central, el Señor dijo, esto es ahora carne de mi carne, huesos de mi hueso. Lo dijo el Señor, lo dijo a Adán, ¿no? Adán dijo, esto es ahora carne de mi carne, hueso. El Señor Jesucristo lo reafirmó luego. Y sabemos que esto es figura de la relación de Cristo y la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace el hermano? Lo primero es, me casé, muy bien.
Me casé en Cristo, me casé bajo el Señor. Es que me casé estando afuera. Ya, pero si vino a Cristo, es nueva criatura. El Señor hizo de usted y de la esposa una nueva creación. Por lo tanto, la cosa está firmada, aleluya. Está fundamentada en Cristo el Señor. Amén. Fundamentada. Muy bien. Y la responsabilidad del varón, bueno, mostrar todo su amor. De todas las formas que pueda. ¿Cómo consolaba David a su mujer? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cómo la consolaba? Bueno, varón debe hacerlo, pero también debe trabajar con la amada, con la esposa, en amor, para que ella sea formada, así como Cristo forma a la iglesia todos los días. ¿Y cómo la forma? Por la palabra, en el lavamiento del agua, por la palabra. Ya, amados, muy bien. Las amadas hermanas. ¿Cómo se es esposa en sabiduría? ¿Cómo se vive en sabiduría siendo esposa, siendo la mujer de un varón, de un hijo de Dios? Las casadas, versículo 22, por favor, hermanas. Y hermanos, no todos, pues. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que como la iglesia está o tiene que estar sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amadas hermanas, la condición de esposa no es la condición de una luchadora que está en el otro ángulo del ring. Estoy hablando esto del box. La condición de esposa no es aquí vamos a trabajar para ver quién grita más, quién manda más. Vamos a ver cómo se prueba que estamos en tiempo en que la mujer tiene lugares de privilegio en todo lo que hace, y la mujer ha mostrado que es inteligente, y la mujer tiene capacidad para hacer todas las cosas que hacen los hombres. Entonces vamos a pelear porque esta casa la mando yo. Hermana, cuidado. Sabemos de casa donde la que manda es la mujer y no hay bendición de Dios. Sabemos de casa donde mujeres gobernaron la casa, el matrimonio, la familia. Y hasta que murieron, la casa nunca fue una cosa de bendición, nunca. Y los que descendieron de ellos nunca lograron bendición porque el modelo era malo, hermana. Cuando el Señor establece que el varón es cabeza de la mujer y por lo tanto la mujer debe estarle sujeta en todo. Primero, ¿ha pensado usted que Dios pudo haberse equivocado en esto? ¿Le parece? ¿O Él es el que sabe? Si Él establece el matrimonio, ¿Él fija o no fija las reglas? Entonces, primera cosa, disposición del alma, espíritu sujeto, humildad, andad mansa. Como dijo el Señor, aprendan de mí, pues hermana, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y tendrán reposo en vuestras almas. ¿Sabe por qué hay tanta? Lo digo con un poquito de dolor, porque hay todavía hermanas nuestras que no descansan. No tienen reposo, están siempre en actitud de pelea. Porque no han aprendido de Cristo, pues, manso y humilde de corazón. No han aprendido, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Asumir. Tengo mi rol, tengo mi trabajo. El Señor me ha entregado una labor dentro de mi casa. Proverbios capítulo 14, la mujer sabia, aleluya, la mujer sabia edifica la casa. ¿Y qué significa eso? ¿Mucho trabajo físico? No, es al revés, cuidado. No es estar 10 horas fuera de la casa tratando de conseguir plata para que el niño tenga varios televisores, varios juegos, zapatos de marca. No, error, equivoco, no está bien.
No es por ahí. La casa no se edifica con dinero, no se edifica. La casa se edifica con sabiduría. ¿Recuerdan? Sí, pues, pero la sabiduría es escuchar al Señor, pues. La sabiduría es estar atento a la voz del Señor. ¿Y qué dice la voz del Señor? Que la hermana con humildad debe reconocer que hay alguien que la cubre. Por favor, 1 Corintios capítulo 11. No es mucho más lo que vamos a poder decir por causa del tiempo, pero 1 Corintios capítulo 11, por favor, amados hermanos. Mire el versículo número 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. No tenemos el tiempo, pero hay allá en Deuteronomio capítulo 21 hay una enseñanza acerca de esto de raparse o no raparse, cortarse o no cortarse el pelo de las hermanas, que tiene que ver con una señal de esclavitud, tiene que ver con una señal de no ser parte del pueblo de Dios y venir recién al pueblo de Dios. Tiene que ver con una falta de correcta cobertura sobre la vida de una mujer. Toda mujer que ora o profetiza está diciendo que la mujer puede o no puede orar, debe orar. Puede o no puede profetizar, debe profetizar. Sí, pero cuidado, debe hacerlo en sabiduría, debe hacerlo en el orden de Dios. ¿Y qué significa? Que debe hacerlo con su cabeza cubierta. ¿Y cómo es que se cubre la cabeza de la mujer? Versículo número 10. Número 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Señal de autoridad sobre su cabeza. Debe dar señales claras de que tiene gobierno sobre su cabeza. Entonces alguien dice, no, pero es que si soy tan sumisa y ando por ahí hablando de mi esposo y cuando me invitan a salir no tomo decisiones, digo que voy a esperar que mi esposo me autorice, etc. Entonces voy a quedar como mal frente a la señora, frente a la pariente, Si lo hace de manera incorrecta va a quedar mal frente al Señor de los cielos, hermana. Entonces, ¿qué debe hacer? Primero, anhelar, orar y profetizar. Amén. Debe hacerlo. Pero debe hacerlo en el orden del Señor. Esto es con su cabeza cubierta. ¿Y sabe quién le cubre? Le cubre el bendito Señor a través de la autoridad de su esposo. Su esposo le cubre, su esposo le protege, su esposo le bendice. Él le va a santificar por el lavamiento de la palabra. El esposo le va a cubrir. ¿Y por qué tiene que ser así? Es porque los ángeles, estos ángeles que desobedecieron, principados, potestades, gobernadores del mal, ellos van a andar siempre buscando la forma de dañarla. Y una hermana puede ser una hermana evangélica, pero si no está sujeta a su esposo, si no está bajo autoridad, si pretende orar y profetizar sin gobierno sobre su vida, los espíritus de mal la van a encontrar en debilidad y la van a afectar, hermana, la van a afectar. Van a afectar su mente, van a afectar su alma. Usted, así como todo varón necesita tener cabeza, la Escritura va a decir que la cabeza del varón es Cristo. Entonces, toda dama, toda hermana necesita tener claramente una cabeza sobre él. Las señoritas solteras, no hay duda que su cobertura son los padres. Es el papá, es la mamá si no estuviera el papá, o estando son ambos. Esos son su cobertura, su protección, su bendición, su medio de enseñanza, su medio formativo. Pero la hermana se casó muy bien, allí tiene un esposo entonces. El versículo 13 de aquí de 1 Corintios 11 va a decir, juzgad vosotros mismos. Mire Pablo, la responsabilidad que le asigna, juzgad vosotros mismos, dice. Es propio que la mujer ore a Dios
sin cubrirse la cabeza. Es como decir, vean ustedes, si está bien querer acercarse a Dios por la oración o querer tomarlo de Dios por la profecía. Es propio acercarse a Dios y no hacerlo en el orden de Dios. Ese es el punto. No hacerlo teniendo cubierta su cabeza. Por tanto, amados hermanos, el punto aquí es, ¿qué les parece que reconozcamos que tener un matrimonio en sabiduría es tener un matrimonio en el orden de Dios? Bajo la palabra de Dios, bajo los preceptos, bajo las indicaciones del Señor. ¿Qué le parece? Y que no sea una carga, y que no sea un quejarse, ¡ay, tengo que hacerlo! No, pues si usted entiende que el Señor le dio esa bendición, el Señor le da al varón la bendición de ser cabeza de la hermana y cubrirla y protegerla y alimentarla, que nada falte en casa. Él es el varón allí. Pero el Señor le da a la hermana la bendición de ser una mujer sabia, que está bajo el gobierno, bajo la bendición del esposo, pero que tiene la altísima responsabilidad de formar hijos para la gloria del Señor. ¿Y cómo se da esto? Bueno, cumplimiento de la profecía, pues. Mejor siempre, mejores son dos que uno. ¡Aleluya! Porque cuando dos están unidos, entonces dice la profecía, cordón de tres dobleces. El esposo, la esposa y el bendito Espíritu de Cristo, el Señor, en medio allí. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Por eso que cuando el matrimonio está en Cristo, ningún hombre puede separarles. Aleluya, aleluya, aleluya. Mayormente si entendemos que la relación del varón y de la mujer en el matrimonio es figura hermosa de ese matrimonio que esperamos pronto, en que Cristo se una con la amada iglesia, para que vivan, ¿no?, eternamente y para siempre en esa relación de tanto amor. Amados hermanos, ¿cómo podían ser formados los hijos en la santidad y en la gracia de Dios si no tenemos un matrimonio en sabiduría, un matrimonio en la bendición del Señor? Permítanme terminar, por favor, citando un texto que conocemos, Cantares, capítulo 5. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Antes de Isaías. Muy bien. Quiero confesarles que quería haber compartido varios textos del Cantar de los Cantares, entre otras cosas, porque hay aquí indicaciones de cómo el varón debe tratar a la hermana, tratar a la esposa, de hacer resaltar, no siempre las cosas negativas. No siempre que se le quemó la comida, no que le quedaron duras las papas, de que le pasó algo con el aseo. No siempre resaltar lo malo. Hay tanta cosa buena, tanta cosa positiva, tanta cosa de bendición que debe ser declarada proféticamente para que el Señor vaya afirmando, ¿no?, aquellas cosas que son tan hermosas. Pero también la hermana debe aprender. No siempre reconocer, ¡ay, que te demoraste 10 minutos más de los otros días! Llegaste tarde, ¿con quién estuviste? ¿A quién miraste? No, córtela con esas cosas, por favor. ¿Por qué no termina con eso? ¿Por qué no confía en la obra de nuestro Dios y Padre que está haciendo con su esposo y que lo santifica todos los días? ¿Y por qué no empieza a reconocer las cosas positivas, las cosas que son de bendición? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dirá la Escritura. Muy bien. Pero debo, por causa del tiempo, Cantares, capítulo 5, amados hermanos. Cantares, capítulo 5. No voy a leer todo, pero en el 5.1 dice, yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. ¿Sabe por qué vino al huerto él? Porque en el versículo anterior, el versículo 16 del 4, dice, levántate, Aquilón, y ven austro, soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Mire la invitación. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Ahí mismo en el versículo 12 anterior dice, hablando el esposo a la esposa, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Está diciendo que eso es para él, un huerto sellado solo para él. En el 16, ella dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta.
En el 5.1 dice él, yo vine a mi huerto, oh hermana mía, esposa mía. El problema es que cuando empieza a tocar la puerta, ábreme, amada mía, esposa mía, paloma mía. Ella se negó. Verso 3, he desnudado mi ropa, ¿cómo la he de vestir? Me he lavado los pies, ¿cómo los he de ensuciar? Él intentó entrar, no pudo, se fue, ella lo perdió. Ella lo perdió. Y como si fuera poco, dice que salió a buscarlo, la encontraron los guardas de la ciudad, la ultrajaron, la humillaron, fue violentada física y sexualmente, pasó por la mayor ubicación. Simplemente, ¿sabe por qué? Porque no quiso sujetarse a la voz del amado. Porque no quiso usar los tiempos del amado, porque no quiso abrir las puertas de su alma cuando el amado le estaba llamando. Hermana y hermanos, somos la iglesia del Señor, somos la amada del Cordero. Jesucristo es el amado de la iglesia. Él es el que nos santifica por su palabra. La figura del matrimonio es eso. Es una figura que debemos vivirla en la más alta santidad para mostrar la acción de Cristo el Señor sobre su iglesia. Pero hay un llamado hoy, amados, cuidado. El Señor está llamando, Él está tocando a la puerta de tu casa, a la puerta de tu vida, a la puerta de tu alma. El Señor está llamando, ábreme, amada mía, perfecta mía, paloma mía, ábreme. Cuidado con la respuesta, cuidado con la reacción. Porque si abres las puertas de tu vida para que el amado entre a ti y viva contigo y haga morada preciosa, que duda hay que habrá bendición, habrá gozo, habrá paz en el Espíritu Santo, dice el apóstol. El problema es que si como esa mujer de Cantares 5 se niega, porque ella quiere definir los tiempos, ella quiere definir la forma, quiere que se haga a su manera, cuidado, el amado podría irse y vas a sufrir las consecuencias. Y no es lo que el Señor quiere para ti. Por eso que cada día pone una palabra en tu vida. Cada día pone una palabra en tu corazón. Si el Señor lo permite, en el día de mañana estaremos juntos, revisando cómo hacemos con el resto de la familia para que sea formada en la sabiduría de Dios. Cómo hacemos con nuestras otras actividades para que se manifieste la sabiduría de Dios. Porque debemos escuchar la voz del Espíritu. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Oremos al Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela al Señor, dice Santiago. Él va a dar abundantemente y sin reproche. Aleluya, sin reproche. Padre nuestro, aleluya. Padre nuestro, en el nombre de Jesús. He aquí, Señor, una hermosa cantidad de varones y damas, de matrimonios ya establecidos, y de jóvenes y señoritas que saben que en los próximos tiempos deben constituirse también, Señor, como matrimonio, para ser así bendecidos por usted. Padre, ruego que atienda su llamado. Señor, el hermano, la hermana que observa que esta falta de sabiduría en esto, Señor, en esto del matrimonio, en esto de la relación de los jóvenes. Padre, si alguno está falta de sabiduría y puede por el trato del Espíritu reconocerlo y pedir ayuda, te ruego, atiéndales. Padre, atiéndales, Señor, disponga sus almas, aleluya. Visíteles por su Espíritu Santo y ponga sabiduría en sus vidas, de tal manera que te agrademos en lo que hacemos y en lo que vivimos. Bendito Señor, bendiga su iglesia, Padre. Bendiga su iglesia.